mis hermanos, vamos a ver cómo puedo ser santificado. Amén. Hablamos qué era la santidad y decíamos que era apartarnos para Cristo en todos los aspectos. Poner a Cristo en primer lugar. Amén. Era apartarme para Él en todos los aspectos. Lo segundo era para qué era necesario. Y mirábamos que era necesario para evangelizar a través de mi testimonio. Cuando yo estaba santificado tenía un buen testimonio y ese testimonio me ayudaba para poder evangelizar a otros y que otros quisieran ser parte del estilo de vida que yo llevara, para vivir victoriosamente, vivir en tener gozo en nuestro corazón y por último era para mantener la unidad de la iglesia, porque cuando Cristo venga no quiere hallar una iglesia dividida, quiere hallar un cuerpo de Cristo que funciona tal y como debe ser. Pero como siempre les digo, ¿de qué me sirve hablar de esos temas si no les digo cómo obtenerlo? Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ver qué tan necesaria, qué tan fácil es poder obtener esto. Porque sinceramente, mis hermanos, sí, voy a ser sincero, y es difícil ser cristiano, y ese es el dicho que todo el mundo dice. Es muy difícil ser cristiano. Pero se nos hace difícil, mis hermanos, cuando no logramos entender lo que la Biblia nos está hablando. Porque la Biblia es muy clara. Y por ende, si yo tuviera esa claridad, sería muy fácil ser cristiano. Si es simple, dice, no mentirás, ¿qué debo de hacer? No mentir. ¿A dónde está lo complicado en eso? Si dice, no matarás, ¿qué tengo que hacer? No matar. ¿A dónde está lo complicado en eso? Entonces, nosotros como iglesia a veces complicamos y queremos vivir en religiosidad y hacemos las cosas más difíciles. Mas no es en la religión en la que yo quiero vivir. Yo quiero vivir en santidad. Porque decíamos anteriormente, cuando yo he sido santificado, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hacer las cosas es diferente. Y logro vencer la tentación. Que esa tentación es lo que está ahí, a cada rato, tratando de hacer que caigamos. Pero decía 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y en este versículo bíblico nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque aquí todos hemos aceptado a Cristo. Aquí, gracias a Dios, todos hemos decidido que Cristo es nuestro Salvador y que a través de Él, por fe, obtendremos la vida eterna. Pero para alcanzar esa vida eterna me es necesario vivir en santidad, que es lo que hemos venido repitiendo una y otra vez, que ya está aburrido, tienen que estar de esto. Pero qué bueno que siguen acá. ¿Por qué? Porque quieren seguir aprendiendo de santidad. Y ahora vamos a aprender ese paso para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque santificación, mis hermanos, significa criaturas nuevas. Y la santificación tiene pasos. Y en su primer paso encontramos la regeneración. Y usted me dirá, ¿qué es eso de la regeneración? Y según el diccionario, la regeneración dice que es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos, órganos o incluso partes del cuerpo dañados o faltantes para que funcionen como completamente. Entonces, algo ha sido dañado. De acuerdo al diccionario, no estamos hablando bíblicamente, estamos hablando del diccionario. Y es el diccionario que algo ha sido dañado. Por ahí encontramos hoy en día, hace como 2 semanas atrás, estábamos en el trabajo y una de mis compañeras habla que le reemplazaron la mano completamente a un hombre. Ahora la ciencia puede conectar, ponerle la mano a alguien y hacer que le funcione tal y como debe de ser. Yo me quedé, wow. ¿Qué hicieron? Le regeneraron, hubo una regeneración de la mano de ese tipo. Le pudieron unir las células, los músculos y todo lo demás para que funcionen completamente. Ahora bien, si nosotros lo vemos del aspecto bíblico, dice, regeneración es el nuevo nacimiento, es el cambio de la naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Algo en nosotros estaba dañado. Y desde el nacimiento nuestro. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva, con el cual yo no voy a ser juzgado, pero sí me afecta.
A través de ese pecado, conozco la maldad. Sé que hay cosas malas que no debo de hacer y aún así las hago. Entonces, por así decirlo, desde fábrica ya traemos un defecto. Pero ese defecto tiene que ser regenerado o tiene que existir la regeneración para que yo como ser humano pueda funcionar completamente. Pero eso solo pasa a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo debe venir a mí, entrar en mí, para que ese cambio, esa nueva criatura, ese nuevo comienzo, surja de nuevo. No es algo que yo puedo hacer, es algo que va a hacer el Espíritu Santo. Yo puedo intentar. Yo en el prédicas anteriores he hablado de cómo intenté dejar actitudes, vicios y cosas y no pude. Mas el Espíritu Santo sí pudo. Entonces, esa es la diferencia entre algo, por así llamarlo, material. Por ejemplo, qué sé yo, se me rompió el pantalón, le pongo un parche y ya me sirve de nuevo, si no me puedo comprar otro. Pero como personas, hay cosas que simple y sencillamente yo no tengo control, porque ya está demasiado acostumbrado. Entonces, dice que transforma su ser moral y espiritual. ¿Qué es nuestro ser moral? Son todas esas cosas. Cuando decimos no robarás, no vas a robar, no vas a matar, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a mentir, simple y sencillamente. Pero está el área espiritual. Y si nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos las diferentes formas en las que el Señor hablaba a su pueblo. Moisés casi lo vio como el reflejo en la zarza. Después él hablaba a través de sus discípulos, de sus profetas. Y así sucesivamente. Mas el pueblo no quiso entender y tuvo que mandar a Jesús para hacer ese puente en el que nosotros pudiéramos cambiar nuestra forma espiritual de cómo podernos comunicar con el Padre. Porque esa comunicación, esa relación con el Padre había sido dañada y necesitaba ser regenerada. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, mis hermanos, hay dos pasos definidos. Y el primero es el arrepentimiento. Y dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Yo tengo que admitir, para que haya una regeneración en mí, de que he pecado y que he fallado, pero no simplemente reconocerlo, sino que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que de verdad me duele y me entristezca. Hay cosas, a veces, mis hermanos, la gente me pregunta, pero Ciro, tu testimonio es muy grande, tu testimonio es muy fuerte, deberías de escribir un libro. No, porque me avergüenzo de las cosas que hice, me da pena las cosas que hice. No son cosas que hice para andarlas contando a todo el mundo. Cuando el Señor pone en mí de contar mi testimonio públicamente, porque Él va a obrar a través de eso, no yo, Él, entonces lo hago porque me dejo ser instrumento. Pero sí, ahí es cuando de verdad hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Cuando de verdad hay un pesar por las cosas que hice. Cuando de verdad hay una tristeza por esas cosas que hice. Pero si voy a venir y le voy a decir, Señor, sí, fallé, yo sé que me perdonas. Eso no es arrepentirse totalmente. Y para que haya un cambio verdadero, para que haya un nuevo nacimiento, el ser humano debe de tener ese pesar a la hora de arrepentirse. Por eso van a ver que a la mayoría de veces cuando alguien acepta a Cristo, la persona está en lágrimas. Porque sinceramente el Espíritu Santo lo ha tocado y ha sentido ese pesar, esa tristeza por las cosas malas que ha hecho, por haberle fallado al Padre. Pero también está la segunda parte. Hay pecados que se necesitan ser confesados. Hay pecados que a veces es tanta la vergüenza, es tanta la pena, que no los queremos mencionar. Pero como hablábamos anoche, en el mundo espiritual,
Cuando nosotros confesamos esos pecados, hay cadenas que se rompen, hay muros que se derrumban. Por eso me es necesario que yo confiese estos pecados. Y cuando Pablo nos dice, aquí dice primera de Juan, dice, confesémonos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará, nos limpiará de toda maldad. Entonces, cuando yo vengo y los confieso, es para eso. No para hacerlo chisme, no para que la gente hable, sino para que Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. Y no solo nos va a perdonar, nos limpiará. Y eso es lo hermoso, mis hermanos. Si usted se fija en la vida de Jesús, cuando Jesús anda en su ministerio y anda sanando, no solo los sanaba físicamente, siempre les decía, tus pecados han sido perdonados, ve y no peques más. Porque más allá de esa sanidad física, para Jesús era más importante la sanidad espiritual. Eso era lo que él buscaba. El milagro era simple y sencillamente para que la gente viera que había poder y que Dios era bueno y que él hacía milagros. Pero más allá del milagro, lo importante era el propósito, que esta persona fuera limpia de sus pecados. Entonces, mis hermanos, para eso me sirve la regeneración. Primero, para poderme arrepentir completamente de mis pecados, para que después yo pueda confesarlos, buscar esa ayuda, porque hay pecados que yo necesito buscar esa ayuda. Hay pecados que simple y sencillamente yo no puedo solo. Y necesito hablarlo con alguien más. Necesito el consejo de alguien más, de alguien que quizás ya vivió esto. Y cómo esta persona, Dios, lo fue cambiando poco a poco. En mi caso, con los vicios que yo tuve, yo le digo a la gente, cuando tú de verdad buscas a Dios, Dios te va a ir poniendo los medios, las formas y las cosas para que tú puedas salir de eso. No intentes solo, inténtalo con Dios. Y vas a ver cómo esto va a salir. Conocí a un chico en Argentina y los papás de él muy lindas personas. Más este chico lastimosamente había caído en drogas. Y un chico muy lindo, muy linda persona. No era un chico que anduviera en la calle o anduviera robando, no, simple y sencillamente conoció a las personas que no debía conocer y un día se acerca y se empieza a despedir de todos nosotros y dice, me voy porque aquí en la provincia en la que vivimos ya no están dando la carrera que yo quiero estudiar en la universidad, pero me entró mucha inquietud. Porque yo tenía tiempo de conocerlo, no puedo decir años porque no soy tantos años en Argentina, pero ya tenía tiempo de conocerlo y sabía que le gustaba la provincia en la que vivía. Y me quedé con esa inquietud, empezamos a jugar fútbol, yo me salí de jugar, me senté yo solo, después él pidió cambio. Y hasta en el momento que andaba jugando fútbol, no jugaba como él le juega, muy bueno para jugar fútbol también el chico. Y se llegó a sentar al lado mío y dije, este es el momento para preguntarle la verdad. Y lastimosamente yo soy algo metiche. Y le dije el nombre y le dije, ¿por qué te vas? Ese que ya no dan esa carrera. Y le dije, no. ¿Por qué te vas? Y empezó a llorar. Ya no puedo más con la droga. Simple y sencillamente ya no puedo más. Le dije, me encantaría orar y que eso se desapareciera así. Pero hay un proceso antes de eso. Es confesarlo. Y no confesármelo a mí, a tus papás. Porque a ellos, a quien has estado engañando, has estado deshonrando. Y cuando lo confieses a ellos, yo te prometo que en ese momento vas a ser liberado. Quedó hasta ahí la plática, me abrazó, me dijo, lo voy a pensar, ora y actúa. Al sábado, eso fue un viernes, al sábado en la mañana teníamos clase de discipulado y su mamá estaba en la clase de discipulado. La señora llega y me abraza. Y me dice, bueno, yo de verdad no soy una persona de muchos abrazos. En el cristianismo me he hecho así de andar abrazando, hoy sí abrazo a todo el mundo. Pero fue un proceso para mí que la gente me anduviera abrazando. Entonces cuando alguien llega y me abraza así de la nada se me hace raro. Y la señora llega y me da un gran abrazo y me dice, gracias, Ciro. Le digo,
¿pero por qué? Si tengo como una semana de no verla, la vi el domingo pasado y ahora en la clase de discipulado. Y ya dijo el nombre de su hijo y dijo, me acaba de venir a dejar. Pero antes de llegar, parqueó el auto y me confesó el problema que tiene de drogadicción. Hoy él es líder de jóvenes en una de las iglesias de Argentina, para la gloria de Dios, no por lo que yo hice, para la gloria de Dios. Pero eso, mis hermanos, es la confesión de pecados. Cuando yo de verdad reconozco que eso está mal, pero no solo lo reconozco, sino que busco esa ayuda. ¿Por qué? Porque quiero ser una criatura nueva. Quiero aprender a ser una criatura nueva. Quiero que todo lo viejo haya pasado y ya se quede allá en el pasado y pueda vivir un presente de la mano de Cristo para tener un mejor futuro. Para esto me sirve la regeneración, de lo cual va de la mano con la santidad, mis hermanos. Dice, los beneficios de la regeneración. Dice, somos justificados delante de Dios. Todos vamos a dar cuentas, mis hermanos, cuando estemos en el cielo. Pero cuando ha habido un arrepentimiento genuino y que hemos sido regenerados, no me tengo por qué preocupar de esto. Absolutamente no. De ahí dice, regenerados en nuestras almas. Trae paz, mis hermanos. Cuando yo escondo algo, ando ahí con la angustia de que si se van a dar cuenta, de que si no. Y a veces la gente ni lo está viendo a uno, ni lo piensan, ni nada que ver con uno. Pero es tanto ese pesar que traigo en mi alma que pienso que es contra mí todo. Y la persona ni en cuenta, pero piensan que soy yo, salvos del castigo eterno. Eso es algo que debemos de evitar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es eterno. Yo prefiero que me castigue mi mamá por un ratito a caer en un castigo eterno. Tenemos que tener cuidado, castigo eterno. Salvos para una vida de servicio. Mis hermanos, yo siempre decía antes, Señor, si me hubieras dejado ahí en la banca, hubiera sido feliz y te hubiera sido fiel. Porque sé que moriste por mí y me rescataste. Pero es tan bueno Dios que no solo te va a salvar, sino que te va a hacer instrumento. Uno lo ve como un servicio. Y sí, estoy sirviéndole a Cristo. Pero más allá de eso, eres un instrumento, mi hermano. Si Pablo pudo ser instrumento, que era persecutor de cristianos, los mataba, hacía todo lo posible para eliminarlos, ¿por qué no ustedes? Todos, mis hermanos, acá estamos llamados a servir de una u otra forma. Todos acá, mis hermanos. No hay ninguno que podamos decir, no, es que no tiene las cualidades. No, es que esa no. Por eso somos un cuerpo de Cristo, porque unos van a ser dedos, otros van a ser la mano completa, el brazo, el codo, el hombro, los pies, los ojos y así sucesivamente. Todos, mis hermanos. Y porque nos está preparando un hogar celestial. Un lugar donde no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, mis hermanos. Eso es lo hermoso de la regeneración. Pero la regeneración me lleva a la entera santificación. Como iglesia de Nazareno, mis hermanos, conocemos que está la santificación, que es mi proceso, pero lo que yo quiero alcanzar es la entera santificación. Cuando yo le he podido entregar completamente todo, sin dudar de nada, a Dios. ¿Y qué es todo? Todo, mi hermano. Mi familia, mis finanzas, mi tiempo, mi vida. Todo, mis hermanos. Esa es la entera santificación. Cuando yo le he podido entregar absolutamente todo. Que nada, no hay, si me pueden preguntar, pero es que hermano eso, sí, eso también. Pero y lo también. Es todo. No hay nada que se quede afuera para podérselo entregar al Señor. Y dice 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, la santificación es un paso de fe. Así como yo reconozco y sé que Cristo es mi Salvador y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mi pecado, así también tengo que creer que Él me puede santificar. Me es necesario creer que Él me puede dar una entera santificación para poder vivir de acuerdo a como Él quiere.
Pero es que, hermano, yo he tratado de dejarlo y el Señor no me lo quita. No, es porque no he tomado la decisión correcta. Es por eso que el Señor no se lo quita. Pero es que fíjese, hermano, que yo tengo la lengua bien larga y por más que le digo que me la corte, no, es porque no se la ha sabido enrollar. No la ha sabido dejar allá dentro de la boca. Ah, pero es que mi hermano, fíjese de que yo con la apuesta, es para que ya no vaya al casino entonces. Pero es que mi finanza, por eso yo sé, por eso está como está, porque sigue yendo al casino. Hermanos, yo mi trabajo es exagerado cómo van al casino esa gente. Yo les digo, cuando quieran perder dinero, démenlo a mí. Díganme, si este es dinero perdido, aquí está. Y ya me lo llevo yo para mi iglesia, ya vemos qué hacemos con él. Pero es exagerado, mis hermanos, lo que yo veo, cómo a la gente les encanta perder dinero en el casino. Y les soy sincero, yo he entrado una vez y salí buscando al dueño por mis $20. Pero hay gente que pierde tanto, mis hermanos. Pero cada una de esas cosas, mis hermanos, es porque no sabemos controlar. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un dominio propio. Yo puedo controlar mi lengua, yo puedo controlar mis ojos, yo puedo controlar mis manos, mis pensamientos. Ojo, que de aquí empieza todo. De mis pensamientos empieza todo, mis hermanos. Pero es que, hermano, no, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿En qué te estás enfocando? Es muy importante, mis hermanos. Él ya nos escogió y quiere que vivamos bajo la santificación. Pero depende de ti, mi hermano, que sinceramente le has entregado todo. ¿No puedes con eso? Entrégaselo. Él sí puede. Lo que sea, Él puede. Pero aprende a esperar, a tener un corazón humilde, un corazón sensible a lo que el Señor quiere hablar. Porque a veces Él quiere hacer en nosotros y no le permitimos. Pero tengo que dar este paso de fe, de que a través de la fe Él me va a poder santificar. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo entre al reino de los cielos. Pero también me enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Él no me va a poner, mis hermanos, y eso es lo que yo quiero que entendamos, que Él no me va a poner a hacer algo que es imposible de hacer. No va a decir, es que sin santidad nadie me va a ver, pero nadie puede ser santificado. No, si Él lo dice es porque se puede alcanzar la entera santificación. Cuando yo le he podido entregar todo y absolutamente todo al Señor, sin ningún pero. Porque a veces, mis hermanos, caemos en esos peros. Yo soy uno. Momentos que yo le digo, pero Señor, yo quiero esto. No, eso no es entregarle todo al Señor. Entregarle todo es cuando Él me dice, Ciro, muévete. Y Ciro se mueve. Pero a veces me dice, Ciro, muévete. Pero Señor, no. Es poder hacer, mis hermanos, todo a través de la obediencia. A través de la fe que yo tengo en Él. De que si Él me dice, Ciro, muévete, es porque eso es lo mejor para mí, mis hermanos. Porque planes de bien tengo para cada uno de ustedes, dice el Señor. Dice que os he escogido a todos. A todos. No hay ninguno acá que Él no haya escogido, mis hermanos. Hay religiones que creen en la predestinación y cuando estamos predestinados quiere decir que ya hemos sido escogidos. Y esta semana nos topábamos con un caso con el pastor Scott de una joven que estaba muy enojado con Dios porque su padre empezó a ir a la iglesia y vieron cosas que no le gustaron y decidió mejor hacerse ateo el Señor. Y esta joven dice, pero ¿cómo es posible? Si ya he estado en la iglesia, no hemos sido cristianos, yo ahora soy cristiana y ya de años, finalmente pude traer a mi papá a la iglesia, aceptó a Cristo, empezó a caminar y un día para otro se hace ateo. Es difícil, mis hermanos. Es complicado cuando esas cosas pasan, pero cuando eso pasa no quiere decir que yo le doy la espalda a Dios, no quiero decir que dejo de creer en Él. Y lo que esta joven decía, pero es que entonces ya todos están predestinados, no. Él quiere que todos alcancemos la salvación, absolutamente todos. Pero hay pasos para poderla alcanzar, hay formas para poderlas alcanzar. Y si yo como ser humano no estoy buscándolo, no estoy haciendo, no estoy cambiando, no la voy a alcanzar. Y en el momento de la prueba, me va a pasar como esta joven, que voy a empezar a dudar y pensar que Dios es malo y que ya escogió a quienes van a ser salvos y a quienes no. Y no es así, mis hermanos. Pero cuando vivo en santidad, yo aprendo a entregarle todo. Y entregarle todo también significa entregarle mi familia.
que Dios va a tener un cuidado especial de ellos. Mientras yo estoy acá sirviendo, o donde Dios los mande a servir, que esas personas, familiares, amigos que todavía no conocen, Dios va a llevarles a alguien a que conozca. Y en su momento se van a unir al parte del cuerpo de Cristo. La entera santificación dice, primero es reconocer, para poderla obtener, mis hermanos, primero reconocer la necesidad personal de la santificación. Reconocer que yo necesito ser santificado. Así como he reconocido que he pecado y he fallado contra Dios, tengo que reconocer que también ahora necesito ser santificado. ¿Para qué? Para tener un cambio nuevo. Para ser una nueva persona, una nueva criatura. Y la consagración, esta incluye nuestro pasado, el presente y el futuro. El pasado lo olvido, el presente lo vivo y el futuro va a ser un mejor futuro. ¿Por qué? Porque ya voy de la mano de Dios. Pero eso lo puedo hacer simple y sencillamente a través de la fe. Y cuando he creído y he podido entregarle todo a Dios, el resultado es la entera santificación. ¿Qué es lo que buscamos? Dice, la santificación no es para unos pocos. De los santos escogidos de Dios, es la vida cristiana normal. Normal. Que Dios ha provisto para sus hijos. Hoy, si usted sabe que es salvo, conságrase totalmente a Cristo y entonces confíe en Dios para la entera santificación. Nos vamos a consagrar, mis hermanos.